Hola, buenos días a todos los asistentes. Sean bienvenidos al primer Foro Internacional por una Convivencia Pacífica. El día de hoy nos acompaña en nuestra Facultad de Derecho a través del Centro de Paz y Diálogo de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Óscar de la Borbolla. Sea bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo en nuestra facultad. Me permitiré, doctor, leer una breve ficha curricular de su valiosa experiencia. Sus estudios: es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestría en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctorado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de su experiencia profesional, desde 1978 en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, es profesor de carrera de tiempo completo, titular del área Metafísica y Ontología. Desde el 2004 lleva a cabo el taller de creación literaria en librería El Péndulo de Polanco. Desde el 2014 publicó una columna semanal filosófica en el periódico virtual sinembargo.mx, la cual sale todos los lunes. Entre los libros que el doctor tiene son Las vocales malditas, Nada es para tanto, Todo está permitido, Filosofía para inconformes, La vida de un muerto, Asalto al infierno, Instrucciones para destruir la realidad, La libertad de ser distinto, El futuro no será de nadie, El arte de dudar, La rebeldía de pensar, La madre del metro, Nada es para tanto y todo está permitido. Entre sus participaciones en radio y televisión se encuentra que desde febrero del 2011 lleva a cabo la sesión Filosofía Doméstica en la Noche W por W Radio. El programa Café de Prodigio, 60 capítulos 2011-2012. En Proyecto 40 de la cadena de televisión Azteca desde el 2012 hasta el 2018, participó en el programa semanal Reporte Roemer. En TV UNAM, del 2017 al 2019, participó en el programa La Hora Elástica, los lunes de 8:30 a 9:30 de la noche. En Radio UNAM lleva el programa de reflexiones filosófico-literario-culturales Las Esquinas del Azar, desde octubre del 2019 hasta la fecha. En YouTube, de la librería Gandhi, lleva junto con el escritor José Luis Trueba Lara un programa de reflexiones, anécdotas y recomendaciones de libros que se llama Libros Libres. Dentro de sus premios literarios se destacan el Premio Internacional de Cuento Plural 1987, Premio Nacional de Humor La Sonrisa 1991, finalista del Premio Internacional de Novela Planeta. El día de hoy nos imparte la conferencia La paz es como el aire para vivir. Para ello, doctor, le comento que tendremos aproximadamente 1 hora para su participación. Le indicaré cuando nos resten 5 minutos para que vaya cerrando su intervención, y si usted me lo permite, podemos dejar al final una sesión de preguntas y respuestas para que tengamos ahí el contacto con nuestros asistentes. Y bueno, estas preguntas se estarán leyendo de acuerdo a cómo vayan llegando a la plataforma en el chat. Entonces, pues sin más preámbulo, doctor, le doy el uso de la palabra. Sea usted bienvenido a esta Facultad de Derecho. Adelante, Muchísimas doctor. gracias, Verónica. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de México y sobre todo a la Facultad de Derecho por esta invitación que me permite pues llegar a un público que me es muy entrañable. Me refiero a toda la zona del Estado de México, donde tengo incluso una sobrina adoptiva que nos acompaña esta mañana un poco en la clandestinidad. Me refiero a Yesenia Salazar. Y también le agradezco mucho al director de la facultad que nos acompaña en esta plática. De verdad me siento muy honrado con su presencia, doctor Alanís. Entonces, pues sin más, comienzo en parte una lectura de un texto que preparé para esta ocasión y en parte una cierta improvisación. Miren, cuando uno se pone a pensar en la paz, suceden dos cuestiones. La primera es que nos viene una idea como preconcebida de lo que es la paz, y lo segundo es que se nos ocurre un discurso lleno de tautologías, de esas frases que no dicen nada y que voy a explicar a continuación. Veamos primero cómo es la imagen que tenemos de la paz. Pienso en la paz y de pronto los ojos se me llenan con la imagen
de una utopía donde puedo vivir tranquilamente y en bonanza con con las personas que aprecio, siento que en esa escena nadie tiene miedo, y entonces ya encandilado, mis ojos encandilados sobre esa visión, miran a la naturaleza y descubren de pronto una especie de paraíso, donde a la orilla de un lago, un cervatillo bebe el agua cristalina mientras las mariposas revolotean sobre unas flores. Arriba hay un cielo, por supuesto, azul, y para romper la monotonía del celaje se salpican unas nubes muy blancas y abullonadas. Obviamente, estamos ante una caricatura de Disney, pero ¿qué pasa si realmente nos asomamos a esta escena, no de la imaginación, sino a la escena real? Si nos quitamos en pocas palabras lo que podría ser los anteojos del kitsch y miramos sinceramente el espectáculo, pues ocurre que el agua no es cristalina, sino turbia, y de pronto surge un lagarto y arrastra al cervatillo hacia el agua fangosa, y de inmediato esta agua se colorea de sangre. Y otro tanto ocurre con la mariposa. Un brinco y se la come un sapo, y cuando éste está engulléndola, es devorado por una víbora, y esta por un águila, y todo el mundo se llena de ayes y de víctimas, pues todos estamos en algún momento de la cadena alimenticia de otro que es más grande, más fuerte, más astuto, más superior a nosotros en algún sentido. Conclusión de esta visita real: en la naturaleza no hay paz. Veamos ahora qué pasa cuando queremos discurrir sobre la paz. Les decía hace un momento que de inmediato nos vienen una serie de frases tautológicas. La tautología es este tipo de enunciado en el que no se agrega nada del sujeto en el predicado, sino que se dice lo mismo. Por ejemplo, el triángulo es una figura de tres ángulos. Si ustedes se fijan, en la palabra triángulo ya está contenido el triángulo, que tiene tres ángulos. Cuando hablamos de la paz, nos viene un discurso parecido a este, un discurso en el que no se aporta nada. Por ejemplo, digo, la paz es buena, lo bueno es lo que nos causa beneficio, los beneficios son los que nos permiten vivir bien, vivir en paz. En la paz también sucede pues todo lo bueno, parte de lo bueno es la felicidad, entonces la paz es deseable como la felicidad. Si se fijan ustedes, se encierra uno de pronto en un discurso que puede sonar muy convincente, pero en el fondo es un discurso completamente vacío, porque no se dedica más que a ir hilando tautologías. Es un discurso muy parecido al que emplean los políticos. Las cosas están mal, obviamente hay que resolverlas. ¿Cómo las resolveremos? Con buenas acciones. ¿Cuáles serán las buenas acciones? Aquellas que resuelvan los problemas. Nosotros sabemos cuáles son los problemas, por lo tanto vamos a poner las buenas soluciones. El discurso político es muy convincente, igual que el discurso acerca de la paz, porque en el fondo no hacen más que una cadena de tautologías, de obviedades. Vamos a tratar de abordar el asunto de la paz desde un ángulo diferente. Y les propongo poner en crisis, criticar una de las ideas que están detrás de estos discursos tautológicos de la paz. Es, por ejemplo, la idea permítanme un momento, es la idea de que nuestra sociedad está fundada a la manera como la concibió Rousseau. Para Rousseau, si ustedes se asoman al contrato social, que seguramente como abogados tendrán que hacerlo, van a descubrir una especie de momento idílico en el que una serie de sujetos libres decidieron abdicar a su libertad para firmar este pacto, como si todos hubieran sido iguales en un principio y se hubieran sentado
a montar un acuerdo. Nuestra idea del mundo está pues fundada en una quimera rusoniana, pero si uno mira el pasado histórico real, o si lo mira incluso con unos ojos más agudos, más ásperos, unos ojos darwinianos, se asoma al surgimiento de nuestra especie, va a descubrir que no hubo nunca ese momento idílico que fantaseó Rousseau. Sin embargo, así, con esas nociones, pensamos el mundo humano y sobre todo cuando se habla de la paz. Vamos a asomarnos un poco pues al mundo real, a la historia real de la fundación de las primeras colectividades. No venimos de una pareja original que haya pecado, venimos de una evolución de un montón de especies, entre ellas el chimpancé. Y si ustedes se fijan en la conducta de los grupos de chimpancés, hay uno que es el macho alfa, es el que controla, domina, subordina, ejerce una violencia sobre los demás. Y los demás o lo combaten y mueren o huyen, o se someten y reina la famosa paz. Cuando empieza un proceso de hominización y llegamos a adquirir ciertas características que dependen en buena medida de nuestra masa encefálica, de la posibilidad de oponer el dedo pulgar al resto de los dedos para tener lo que se llama la pinza de precisión, y empezamos a poder controlar algunos de nuestros impulsos de orinar sobre el fuego, y nos acercamos al fuego y lo domesticamos, y empezamos alrededor de las fogatas a descubrir que algunas de las piedras con las que amurallamos esa fogata se derriten y producen un material que es maleable cuando se medio enfría, y empezamos a entrar pues en la época de latón, luego con ciertas aleaciones el bronce, cuando llegamos finalmente a las aleaciones que permiten el hierro, y cuando tiene suficiente carbón, incluso al acero. O sea, si acompañamos al hombre a través de lo que nos cuentan los arqueólogos, los antropólogos, nos damos cuenta que pues siempre privó en esas comunidades el dominio del más fuerte, que es una lección que viene de la propia naturaleza. Recuerden ustedes el dicho que ilustra muy bien cómo se comporta la naturaleza: el pez grande se come al chico. Si comparamos esta realidad en la que poco a poco se fueron acumulando bienes, acumulando fuerza, acumulando poder, y volteamos a ver el planteamiento de Rousseau que hace en el contrato social, pues nos parece verdaderamente como nuestra imagen idílica de Walt Disney, un momento que resulta muy encantador, pero la verdad tiene muy poco que ver con nuestra historia real. Procedemos de una serie de animales salvajes y de protohombres medio salvajes y de hombres todavía hasta la fecha bastante salvajes. Y entre nosotros tratamos de mantener una cierta convivencia que nos permita subsistir. Y por supuesto, está aquí presente el problema de la violencia, que es justamente lo que elimina la paz. ¿Qué hay en el mundo real? O sea, ¿qué hay más allá de nuestros buenos deseos? ¿Qué dice la antropología y la historia? ¿Qué dicen los arqueólogos cuando exhuman los restos de los seres humanos del Neolítico para acá? Hay armas y hay rastros de violencia, hay guerras y sociedades esclavistas, tribus bárbaras que asuelan las comarcas. ¿De qué está llena la historia sino de guerras, a las que suceden otras guerras, y de matanzas y de violencia y más violencia? Y así como hemos llegado hace un momento a la conclusión de que en el mundo natural no hay paz, parece que en el mundo social tampoco hay paz. Pero me hago una pregunta frente a este pensamiento. ¿Será verdad que en la naturaleza y en la sociedad humana no hay paz? Hemos visto bien con nuestros ojos darwinianos, con lo que permite la reconstrucción del pasado, la antropología o la arqueología. Hemos visto bien, hemos inventariado bien todo lo que había.
porque nuestra conclusión es que hay violencia, que hay guerra. No nos está ocurriendo o nos estará ocurriendo lo que a ciertos periodistas sensacionalistas que saben que las desgracias tienen más rating y que las gracias no son muy buenas para las noticias porque no atraen la morbosidad de los televidentes y que en consecuencia no estaremos queriendo, como estos periodistas amarillistas, llenar de cuestiones terribles el pasado para hacerlo más vivaz. Revisemos de nuevo nuestra imagen de Disney, con la que tratábamos de vulnerar que en la naturaleza hubiera paz. Ahí estaba el cervatillo, estaba bebiendo agua en el lago. Sale el cocodrilo y lo arrastra hacia el fondo del lago. No solamente está la violencia. Si ustedes ven con detenimiento, también el cervatillo estaba, también Bambi estaba ahí. ¿Y esto qué significa? Pues significa que seguramente hubo un par de ciervos que pudieron aparearse tranquilamente para poder dar a luz a este cervatillo. ¿Qué pasa cuando volteamos y vemos un arsenal de armas en el pasado y descubrimos a través de las aleaciones que se pasó de la era del paleolítico al neolítico y luego a la edad de bronce, a la época de los metales? También había tesoros. También se había logrado fundar un buen cúmulo de bienes que fueran apetecibles por aquellos que querían despojar a los que los tenían. O sea que también junto a la violencia tuvo que haber momentos en los que se pudo construir, edificar, atesorar, y que no todo fue violencia, que la violencia justamente surge porque hay algo de qué despojar a los demás. Y ese algo, pues, lo que nos muestra es que tuvo que haber algún momento productivo, constructivo, positivo, para que después apareciera algo que arrebatara a sus poseedores auténticos esos bienes. ¿En qué circunstancias, pues, pudieron ser forjados esos bienes que los violentos arrebatan, que llegaron a romper con sus armas? Pues, en lo que se pudo construir en la paz. Y así como nos parecía invisible que hubiera paz en la naturaleza o en las sociedades, somos ciegos para ver la paz que de alguna forma tenemos aquí y ahora a pesar de todo y que nos permite esta conversación. Porque la paz de este tipo de bienes que solo comprendemos cuando nos faltan. Fíjense, una cosa interesante, hay cosas que nos pasan inadvertidas justamente porque como las tenemos y las tenemos de manera permanente, continua, ininterrumpida, pues no nos damos cuenta que las tenemos. De ahí el título de esta conferencia, la paz es como el aire. No nos damos cuenta de que está ahí, sino hasta que nos falta. Si ustedes empiezan a ascender en el Everest y llegan a una determinada altura, van a empezar a notar que les falta el aire porque efectivamente el aire falta. Se va enrareciendo conforme se escala y hay un momento en que la proporción de oxígeno en la cima es tan rala, tan escasa, que efectivamente nos terminamos por asfixiar si no llevamos oxígeno suplementario. En cambio, pues disfrutamos normalmente del suficiente oxígeno como para respirar y no lo notamos. Es un bien que por estar de manera continua, de manera permanente, terminamos por volvernos ciegos frente a él. Y lo mismo pasa con la paz. Solamente la apreciamos y nos damos cuenta de que estuvo con nosotros cuando se perdió. Ahora acabamos de tener, a causa de la pandemia, una experiencia muy fuerte en la que todos nos dimos cuenta que gozábamos de una libertad que de pronto fue suspendida por el miedo
e incluso por las recomendaciones de las autoridades de no salir de casa. Y nos vimos privados del espacio público, de la convivencia con los demás, del libre tránsito, pues porque no se podía. No sé si ustedes experimentaron de pronto que esa facilidad con la que antes salían a las calles se había suspendido y les entró una especie de nostalgia áspera, incluso que provocó muchos momentos de depresión, porque no podíamos disponer de lo que dábamos por descontado, la posibilidad de salir a la calle y movernos entre la gente, ir de un lugar al otro, reunirnos, convivir. Todo eso que eran bienes, solamente los valoramos en el momento en el que dejamos de perderlos. En el momento en el que los perdimos, perdón. De ahí que la paz, igual que todos los paraísos, solamente se aprecie cuando se pierde. Lamentablemente los seres humanos somos tan inconscientes que para nosotros los paraísos siempre son los paraísos perdidos. Es decir, no nos damos cuenta que los tuvimos, sino hasta que los perdemos. Y entonces el paraíso se nos convierte en un motivo permanente de nostalgia. La paz es lo que hay, pues cuando no nos están matando. Así de simple. Cuando no nos están matando y podemos dedicarnos a vivir. Cuando no hay paz, no vivimos. Estamos entregados a la urgencia de sobrevivir, defendiéndonos, huyendo muertos de miedo o escondidos para salvar el pellejo. Pueden ustedes confeccionarse las definiciones que gusten, pero a mí me parece esta definición de una sencillez que me resulta convincente. La paz es lo que no notamos cuando lo tenemos. La paz es lo que nos permite entregarnos a vivir y no andar dedicando nuestra vida solamente a sobrevivir, a escapar del peligro de que nos maten. Sí hay paz, pues, pero lamentablemente también hay violencia. Y de hecho, la paz, en el fondo, es la paz que permite la violencia. Sin cierta violencia no habría paz. Esta es una idea que quisiera aclarar porque encierra un pensamiento paradójico. Vamos a hablar de la paz de la violencia, que no es otra cosa que la violencia normalizada, la violencia que se institucionaliza y que vivimos como si fuera lo más natural. Una violencia que no nos mata tanto ni nos mata a todos. Una violencia equilibrada, al menos para muchos, al menos para pocos, al menos para los que nos matan de hambre, mientras nos hablan de la paz de la que gozamos. No sé si me van entendiendo el concepto. Sí. Si ustedes recuerdan, el número de personas que no gozan de un nivel de vida decoroso en nuestro país. Y que lo vemos ya con naturalidad, lo vemos en las esquinas a los mendigos pidiendo, vendiendo cualquier cosa para conseguir algún poco de dinero. Lo vemos en los rincones de ciertos edificios, ahí refugiándose en la noche. Y lo vemos sobre todo en las estadísticas que nos hablan casi de un 50% de personas que están en la miseria. Y nosotros estamos platicando acá ahora muy contentos, muy tranquilos, disfrutando de la paz, disfrutando de la tranquilidad, pero esta paz está sostenida por una violencia que se ejerce sobre todos aquellos que están desposeídos. Esta es la paz de la violencia. Y aquí, otra vuelta, hace falta para romper un poco en nuestra visión idílica de que vivimos en un mundo completamente de paz, por lo menos los que disfrutamos de no andar a salto de mata por ahí defendiéndonos de los demás, sino que estamos refugiados en nuestra casa, tranquilos, en paz, para poder recuperar
un poco el contexto, el mundo real en el que está el lunar, donde nosotros podemos tener un momento de paz y de bienestar. Hace falta otra vuelta, regresar a una idea de Rousseau. Hoy por lo visto traigo un pleito contra Rousseau. Es la otra idea, la que viene en su otro libro famosísimo, El Emilio o el de la educación. Dice, y aquí otra vez hace falta mencionar otra visión idílica de Rousseau, que Rousseau inventó y que nos la hizo creer. El mito del buen salvaje, de la naturaleza buena de la gente que solo por deformación se hace mala, pero que goza de una bondad originaria y natural. Esta es, a mi gusto, la peor de todas las mentiras que han inventado los filósofos y que para podérsele oponer tuvo que surgir un pensador como Hobbes, que opone la imagen didáctica más claramente posible, la que dice el hombre es el lobo del hombre. Homo hominis lupus. El hombre es el lobo del hombre. Los problemas con el ser humano comienzan cuando hay dos. Es más, dos son muchos. Los problemas incluso a veces comienzan cuando hay uno solo, porque uno también se convierte en enemigo de uno mismo. Pero, en fin, pongamos que hacen falta dos. ¿Qué sucede cuando hay dos personas? Un padre, un hijo, un amigo, una amiga. ¿Qué sucede cuando se da una pareja sencilla en el mundo real? Pues sucede que uno quiere que el otro haga lo que uno quiere. Uno quiere que piense como uno, que crea como uno, que sienta como uno, o en el fondo que obedezca y que se dé en cuerpo y alma a uno. Nuestra naturaleza trae como parte de sus habituallas, el asunto de la voluntad de poder, que se expresa como un instinto de dominar al otro, como un imponerle al otro, y simultáneamente como una aversión hacia los que son distintos, el impulso de aniquilación hacia lo diferente. O se someten o desaparecen. O se someten, vamos a ponerlo más tranquilo, o piensan como yo, o dejo de hablar con ellos. O les gusta lo mismo que a mí, o me busco otros amigos. Y poco a poco uno se va rodeando solamente de personas que son como el espejo de uno. Y se va uno rodeando de gente dócil que es capaz de soportarlo a uno cuando uno tiene un impulso de sometimiento a los demás muy alto. Retomo pues el hilo. Esta voluntad de poder que se expresa en la espontánea aversión a lo distinto, en el impulso de aniquilación de lo diferente, el sometimiento a todo aquello que nos parece bueno, justo, verdadero, bello, y además de este rasgo ontológico esencial del ser humano, del afán de poder, está todavía un hecho que no se ha admitido lo suficiente y por lo cual quería empezar peleándome con Rousseau, que hay también maldad en el mundo, que hay a quienes les gusta el dolor ajeno, quienes se regodean con el sufrimiento ajeno, no solamente por, como pensaba Sócrates, elegimos el mal porque lo confundimos con el bien, sino que realmente elegimos el mal por el mal mismo. Hay los que se deleitan con el sufrimiento del otro. No es una cosa tan ajena a nuestra naturaleza. Y si no, piensen en una manera suavecita en que a todos se nos presenta esta parte mala de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestras entrañas. Normalmente nosotros pensamos la envidia como el dolor por el bien ajeno. Nos duele que a alguien le vaya bien, sobre todo cuando pensamos que eso que le sucede al otro debería de habernos sucedido a nosotros.
le tenemos una envidia terrible, nos da un coraje terrible que le pasen cosas buenas al otro. Pero hay un aspecto de esta envidia para la que tenemos un término en español, que es precisamente el regodeo. Cuando en lugar de que al otro le va bien y a mí me duela, al otro le va mal y yo me alegro. Cuando alguien se tropieza, cuando alguien fracasa en un negocio, cuando a un amigo nuestro no le salieron las cosas como él esperaba, hay algo en el fondo de nosotros. Es difícil que lo reconozcamos públicamente, pero piensen, recuerden momentos de estos, cuando a alguien, nuestro jefe, por ejemplo, de pronto lo ascienden, o más bien, él creía que lo iban a ascender y a la mera hora no lo ascienden. Y parecía que todo era claro para que le dieran el ascenso a él y no se lo dan. Y uno lo compadece y lo apoya, pero en el fondo hay un cierto gustillo malsano en uno, esto que es el regodeo, regodearse del mal ajeno, que es exactamente el sentimiento contrario de la envidia. Porque la envidia, como les digo, es el dolor por el bien ajeno y ahora es la satisfacción por el mal ajeno. Todos somos en alguna buena medida perversos. Esta es la forma más tibia en la que esto se presenta. Pero hay quienes realmente sí gozan con el dolor del otro. No somos buenos por naturaleza, como decía por ahí el bueno de Rousseau, sino que basta con que se apague la luz para que entonces estemos envueltos en la clandestinidad y hagamos de las nuestras. Basta con que aparentemente no haya una sanción para que inmediatamente nos dispongamos a alguna acción. No todos, ni sistemáticamente, pero sí en alguna vez se antoja esta vocación por el desorden, esta vocación por ejercer el mal. Somos, pues, seres muy complejos, hechos de muchas partes, y pues solemos mostrar la parte que entendemos que es aquella que nos conviene según sean las circunstancias. Y así como nos podemos mostrar una parte grandiosa, una parte bondadosa, generosa, altruista, también en ocasiones, sobre todo cuando tenemos delante a alguien débil, está la impunidad, se presta la ocasión, también puede salir la peor parte de nosotros. Insisto, somos seres muy complejos y esta naturaleza compleja es necesario tenerla en cuenta cuando se piensa en la paz. Porque, aunque ciertamente no están adentro de mi casa los mendigos, no están aquí presentes todos los que están sufriendo, de alguna forma, para poder estar tranquilo en mi casa, me tengo que desentender, me tengo que olvidar de lo que ocurre en el mundo. Y entonces, en esa especie como de indiferencia tolerante, también en alguna medida nos volvemos cómplices de la violencia. Vivimos en un mundo donde 1/3 de nuestros semejantes viven en la miseria. En México las cosas están más graves. Hay mucha gente que vive por debajo de la línea del bienestar. Y estamos tan tranquilos. Cuando pensamos en la paz, pues hay una serie de elementos que considerar. Por un lado, hago una especie de recuento en este momento. Inmediatamente la paz se nos antoja como un tema maravilloso, precioso, en el que nos imaginamos una especie de cuadro estilo kitsch, donde todo está bien, todo es armonioso, y entramos en una especie de comunión con la realidad. Nos imaginamos una utopía, nadie sufre, todos están felices. Cuando vemos el mundo, esto se nos rompe. Cuando nos concebimos a nosotros mismos, también respecto de nosotros tenemos
una idea bastante idílica de que somos buenos, trabajadores, comprensivos, solidarios. Y estoy tratando de mostrarles la parte negativa un poco para que sea un componente a considerar cuando pensamos en la paz. Hay algo en nuestra naturaleza que no es totalmente brillo, luz, bondad. Hay algo en nuestra naturaleza que también es una parte sombría y que también asoma, y por eso entramos en conflictos. Normalmente se piensa pues que las guerras son el resultado de una especie de hazaña económica en la que a los países se les despoja de bienes que tienen, o a los grupos se les despoja de bienes naturales que tienen. Pero también, no excluyo esto, también la guerra se desata por diferentes creencias, por concepciones distintas del mundo. Estamos ahora mismo viendo un terrible espectáculo en el Medio Oriente, en el que un país está bombardeando al otro por motivo de un territorio. Me refiero al conflicto israelí actual. Ahí, más allá de los bienes materiales y todo lo que puede haber, hay un conflicto milenario que tiene que ver con las creencias. Cuando uno explica la violencia porque tienen creencias diferentes, parece que la cuestión ya queda aclarada. Pero los invito a retroceder un paso atrás de la creencia. En dónde se asientan las creencias que luego nos llevan a actitudes de violencia. Yo pienso que el fundamento de la creencia es algo mucho más elemental, algo que tiene que ver con la forma como vemos, que vemos y nos resulta evidente que así es, y tiene que ver, en pocas palabras, con lo que consideramos obvio. Lo que consideramos obvio es algo que no estamos dispuestos a discutir. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Si está lloviendo y yo le digo a quien me acompaña, oye, está lloviendo, y el otro me dice, no, no es cierto, y yo veo que está lloviendo, me parece un necio, un impertinente, un loco, el que está negando lo que yo estoy viendo. Si tengo oportunidad, no vuelvo a tratar y a salir con esa persona. Si voy con alguien y está lloviendo y digo, está lloviendo, y el otro dice, está lloviendo, me dice que sí y me ratifica lo que a mí me parece obvio. Este ejemplo es muy sencillo, pero cuando uno empieza a revisar las cosas que le parecen obvias, se da uno cuenta, sobre todo cuando se encuentra con gente que piensa de distinta manera, que la obviedad no es tan obvia para todos, que lo que me parece obvio a mí no le parece obvio al otro. Y entonces, pero si a mí me parece obvio, tiene que ser evidente, porque lo obvio viene de ver, lo evidente viene de ver también, pues es lo que está a la vista. Y les pongo algunos ejemplos para que vean cómo lo obvio no es tan obvio ni tiene por qué ser verdadero. Durante mucho tiempo en este mundo rigió una visión heliocéntrica. A Ptolomeo, hace varios milenios, se le ocurrió que, pues, perdón, no la imagen heliocéntrica, sino la geocéntrica, que la Tierra era el centro del universo. Si ustedes han tenido la curiosidad alguna vez de ver cómo se mueve la cúpula celeste en la noche, o han notado seguramente el recorrido que hace el Sol desde el amanecer hasta el atardecer,
habrá notado que parecen que describen un círculo en torno de nosotros. Entonces, a la vista, la versión más correcta, de acuerdo con lo que nos dicen los sentidos, pues es la visión de que la Tierra es el centro del universo y todo lo demás le da de vueltas a nuestro planeta. Ahora sabemos que no es verdad. Sabemos, gracias a Copérnico, que más bien el centro del sistema solar no es la Tierra, sino que es el Sol. Y entonces todos pensamos, y ahora nos resulta obvio, fíjense cómo hemos cambiado de obviedad, ahora nos resulta obvio que nosotros le estemos dando vueltas al Sol y que el Sol sea el centro. Y todos repetimos que la órbita de la Tierra, ese recorrido que hace en una especie de elipse, un círculo medio alargado de los lados, es la forma en que nos movemos alrededor del Sol. Es más, en las primarias lo enseñan, lo siguen enseñando en las escuelas. Nos dicen que dura 365 días, más 4 horas, más unos minutos y unos segundos, y por eso hay que ir compensando con el año bisiesto. Y estamos muy seguros de que nosotros le damos una vuelta al Sol y que se hacen justamente un año, y que esa vuelta que le damos al Sol es una elipse. Me gustaría que hubiera una interacción con el público, pero supongo que todo el mundo me está concediendo la razón de que efectivamente pues le damos una vuelta elíptica al Sol. ¿Eso qué tiene de raro? Pues tiene de raro el hecho de que el Sol no está quieto. El Sol, a su vez, está moviéndose, dándole una vuelta al centro de nuestra Vía Láctea, donde supuestamente es la galaxia a la que pertenecemos, y el Sol hace su propio año solar, dándole una vuelta a toda la galaxia para volver a regresar. Igual que nosotros le damos una vuelta al Sol. ¿Se han puesto a pensar que si el Sol se mueve y la Tierra se mueve alrededor del Sol, entonces la Tierra no puede trazar en su trayectoria una elipse, sino que por ir persiguiendo al Sol tiene que hacer una espiral? Entonces resulta que, aunque nos parezca obvio que la traslación de la Tierra recorre una espiral, en el fondo realmente lo que recorre, perdón, una elipse, en el fondo más bien lo que recorre es una espiral. Y la Vía Láctea, pregunto, junto con Andrómeda y otras galaxias próximas, ¿no se están moviendo a su vez en torno a lo que se denomina el gran atractor? O sea que nosotros perseguimos al Sol, el Sol persigue a la Vía Láctea y la Vía Láctea persigue otra cosa, y esa otra cosa a lo mejor persigue otra cosa. ¿Cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol? Pues son puros puntos de vista relativos, pero no es una visión de conjunto. Nuestras obviedades son puntos de vista relativos. Es lo que a mí me parece obvio, por el lugar donde nací, por lo que me imbuyeron mis padres, por lo que me enseñaron mis maestros, pero no es más que un punto de vista relativo a coordenadas tan arbitrarias como las coordenadas espaciotemporales. Porque si hubiera nacido en otro lado y hubiera tenido otros padres que me hubieran enseñado de otro modo, y hubiera tenido otros maestros, y hubiera tenido otras experiencias, mi punto de vista de obviedad, de que es obvio, no me resultaría el mismo. Cuando pensamos en la relatividad de lo que consideramos obvio, que insisto, la obviedad es el fundamento de nuestras creencias, y son nuestras creencias las que nos invitan a obligar al otro a que las asuma, porque lo que consideramos bueno para nosotros lo consideramos bueno para todos los demás. Y ahí empieza la violencia, porque queremos que si es bueno para mí, pues tendrá que ser bueno para ti. Si es obvio que así son las cosas como yo las miro, pues tendrán que ser obvias para ti. Y si no las ves así,
pues o te rehuyo o te someto. Y ahí empieza la violencia. La violencia en buena medida depende de las creencias y las creencias dependen de las obviedades, de haber nacido en una circunstancia concreta y no en otra. Cuando uno voltea a ver la historia y se da cuenta los motivos por los que los hombres se han matado, y vaya que sí se han matado, y son asuntos frente a los cuales hoy ya no tenemos, pues, nada que nos importe de las luchas antiguas. A todos los que quemaron en la Inquisición por andar siguiendo a Copérnico, el que se salvó porque se arrepintió y tenía cierta fama fue Galileo, pero a otros menos famosos que repetían las ideas de Copérnico, a esos sí les tocó la hoguera. Era una creencia basada en una obviedad que a la mera hora no resultó obvia. La violencia que se ejerce contra los que tienen distinta orientación sexual. ¿Por qué? Porque nos resulta obvio a los heterosexuales que todo mundo tiene que ser heterosexual. Pero cuando uno se asoma a la historia y descubre, por ejemplo, que la homosexualidad era la forma obvia en la antigüedad, y me estoy refiriendo a lo que se cuenta en el poema Gilgamesh, o lo que se cuenta en la época de la Grecia clásica, donde la homosexualidad era lo más normal, pues empieza uno a entender que son puntos de vista totalmente epocales, que dependen de un momento histórico determinado, que nos han metido esas ideas, que hemos visto esas ideas repetidas en los que nos rodean, pero que más allá de los que nos rodean, hay otros puntos de vista y otras visiones. Y entonces, si comprendemos, pues, que nuestras obviedades son meros puntos de vista relativos, a lo mejor podríamos recuperar uno de los valores que son fundamentales para la paz, la tolerancia. Estamos en una época en la que la razón, que era el tribunal al cual se apelaba como última instancia para dirimir las dificultades, las diferencias, para saber quién o no tenía razón. Pues la razón que está detrás de la filosofía, la razón que rige en las ciencias, esta razón ya se ha dado cuenta que es un punto de vista más frente a las otras opiniones, frente a las otras versiones del mundo. Y vivimos en una época en que ni siquiera la ciencia se atreve a decir ya, esto es verdad. Propone un modelo y en la medida que ese modelo prevea con mayor eficacia, ese modelo está vigente, pero no necesariamente la razón es la última palabra. Hay otras razones. Vivimos pues en una época de relatividad. Esto es exactamente en lo que consiste la posmodernidad. Y creo que uno de los valores más importantes para el tema que nos ocupa es la tolerancia. La tolerancia que tiene una serie de implicaciones. La tolerancia tiene que ver con la negociación, la tolerancia tiene que ver con la convivencia de los distintos, la tolerancia tiene que ver con el respeto a todo lo que no nos agrada. La tolerancia tiene que ver, pues, con el reconocimiento de una actual obviedad. Todos somos distintos. Nadie tiene la verdad. Si pudiéramos tener esta actitud, seguramente la paz de que gozaríamos sería mejor. Y ya para terminar, quisiera plantear otro problema que considero el esencial de la paz. Y depende de cómo se responda a una pregunta. ¿De qué se trata? ¿De vivir? ¿O de vivir de acuerdo con una idea de lo que a mí me parece buena la vida?
Si solamente se trata de vivir, estamos en paz. Si a la vida le pongo requisitos para que entonces valga la pena vivirse, ahí empiezan las dificultades. Ahí es donde la paz muestra su violencia, esa violencia que imponen para estar en paz. Y esto es lo que ha hecho que la historia humana se mueva, que siempre hemos no actuado como animales a los que solamente les basta convivir, sino que hemos actuado con una idea de lo que debe de ser la vida. Y por eso es que no hemos estado en paz, desafortunadamente. Si tú no te defiendes, yo te esclavizo, y como esclavo puedes vivir muy contento. Ah, pero si yo no quiero ser esclavo, quiero también ser libre, empiezan las dificultades. Si todos queremos ser libres y disfrutar de los bienes de esta vida, habrá dificultades. Cuando el nivel de vida sea parejo, es posible que aún ahí haya dificultades. Pero mientras subsistan estas profundas diferencias entre los grupos humanos, la paz es la paz de la violencia, la paz del sometimiento, la paz de los que se aguantan. Está también, pues, presentar la paz para terminar de una manera más grata. La paz es tan buena como el amor. Y uno se pregunta, bueno, amor, nada más. O quieren amor con casa propia, o amor con departamento, amor con suscripción a un club, amor con viajes, amor con paseos. Amor, 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 lo que se llama amor. Lo quieren o lo quieren con condiciones. Aire lo queremos, pero lo queremos limpio, lo queremos puro. Todas las cosas buenas, las que tenemos, la paz, el amor, la felicidad, cuando le ponemos condiciones, empiezan los problemas. Pero si no le ponemos problemas, entonces aceptamos lo que nos den. Aceptaríamos la paz de la violencia. Por eso creo que cuando se habla de paz, debe de hablarse de paz con justicia. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradezco pues estos comentarios que nos llevan a la reflexión y en ese sentido, doctor, pasaremos a algunas preguntas que ya tenemos aquí en el chat. Haremos algunas para que usted a su vez las vaya respondiendo. ¿Le parece bien, doctor? Claro, con mucho gusto. Gracias, doctor. Bueno, Raúl Alejandro nos dice, entonces, ¿se podría decir que en la mayoría de los casos, antes de estar en un estado pacífico, tiene que existir un momento de violencia? Pues mira, la paz y la violencia van de la mano en la historia. La paz que sigue a la violencia es la del conquistador. Impone la paz por la fuerza. Y hay un momento de crecimiento. Si ustedes del Imperio Romano, se van a dar cuenta cómo fueron extendiéndose y los territorios que quedaban bajo la dominación eran territorios prósperos. Llegaron en algún momento a vivir muy a gusto. Llegaron a ser tan a gustos, no obstante que ocupaba un territorio tan vasto, llegaron a vivir tan a gusto que hasta pensaron que ya no deberían de seguir avanzando. Justamente Marco Aurelio ya se encuentra con un imperio romano que no quiere extender sus fronteras, quiere consolidar lo que ha logrado. Y entonces preocuparse por el bienestar de todos los que ya están incluidos en el imperio romano. Cuando se frena es cuando los que están afuera notan la debilidad o creen que hay debilidad y empiezan a atacar por muchas vertientes. Hay veces, como les decía hacia el final, si nosotros apellidamos la paz con la justicia, la paz solamente será posible
después de que se haga justicia. Si no, la paz que vivimos es la violencia de la paz, que es dejar las cosas en las que unos están satisfechos y otros están desposeídos. Y nosotros, de alguna forma, los que disfrutamos de este bienestar, nos volvemos, pues, no sé si cómplices, pero por lo menos sí nos hacemos de la vista gorda para que esta paz de la violencia continúe, para que esta violencia de la paz continúe. Ok. Gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta de Sara Duarte. ¿Qué opina sobre el hecho de que los jueces, en vez de poner sentencias, se implemente una restauración en los procesos judiciales para que el juez solo gestione? Acá, mira, ahí pido una disculpa, pero mis conocimientos jurídicos no quisiera aventurar una respuesta en un terreno en el que no me siento bien. Que me disculpen, pero de eso sí no sé. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos a Pamela Rojas y nos dice, ¿cuál es la mayor enseñanza de paz entre nosotros? La mayor enseñanza de la paz es cuando dos personas pueden discutir sin agarrarse a golpes. Cuando después de la discusión siguen siendo tan amigos como antes. Aunque cada uno conserve su punto de vista, aceptar que el otro piense diferente, creo que es una bonita muestra de paz. Muchas gracias, doctor. Claudia de Luna nos dice, relacionado a nuestra convivencia, ¿qué actividades facilitan la convivencia y cuál es la dificultad? Mira, siempre que convivimos, hay alguien que propone algo. No estamos sentados viéndonos las caras, sino que nos juntamos para algo, o cuando nos juntamos se nos antoja hacer algo. Si no se nos antojara hacer nada, nos quedaríamos viendo aburridísimos. El momento que realmente reúne es cuando alguien toma la palabra o toma la iniciativa o hace una propuesta. Entonces ya todos se coordinan detrás de ese para secundarlo o para proponer otra cosa. En esa convivencia constructiva, lo mismo puede ser una conversación que un juego o un trabajo en equipo. Hay alguien que necesariamente tome liderazgo. Es por razones naturales. Posiblemente ese que tome liderazgo en ese grupo sería un seguidor en otro grupo. Y un seguidor de otro grupo podría ser un líder en otro grupo. Pero cuando los individuos se reúnen, de manera casi natural, surge alguien que liderea y entonces conduce. Es el que tiene, pues, no sé cómo llamarlo, una cierta habilidad para dar un paso antes que los demás. Y los demás lo secundan. En ese tipo de actividades, cuando se vuelve constante el líder, cuando el líder empieza a decidir e incluso termina por imponerse, y todos los demás a regañadientes lo siguen, y se crea el subalterno que es su cómplice, y ya tiene se arma una estructura política. Si fuéramos menos pasivos los que nos quedamos a la saga y propusiéramos también, entonces de manera natural la dirigencia de esos grupos, lo mismo en la conversación que en el juego, que en todo, sería rotativa y podríamos convivir todos en un estado de igualdad. De otro modo, alguien termina dominando la situación y es una fórmula que se da por el afán de poder del primero y la pasividad de los segundos. Todos tenemos que buscar y participar. Gracias, doctor. Bueno, Miguel Ángel Vega Mondragón, profesor de la Facultad de Derecho, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo aplicar desde el hogar una cultura de paz fundada en principios y valores éticos, doctor? Pues de alguna forma es lo que he tratado de proponer. Miren, en el hogar se da una estructura
tradicional, ya no digo que en todos los hogares suceda igual, pero se da una estructura jerárquica. Los adultos tienen la razón, los niños no tienen derecho a opinar. ¿Por qué? Por razón de experiencia, por razón de conocimientos, por lo que ustedes gusten y manden. Yo pensaría que una buena manera sería respetar a cada uno en su nivel, que se les asignaran tareas a todos dependiendo también de su nivel. Por nivel quiero decir conocimiento, fuerza, destreza, pero que hubiera un reparto lo más apropiado para todos. Y que finalmente algo en lo que sí todos somos iguales es cuando distinguimos lo que me gusta y no me gusta, lo que quiero y no quiero. La democracia está fundada en esto, no en que unos sean analfabetas y otros sean doctores. La democracia está fundada en la igualdad que da la posibilidad de saber lo que yo quiero, que es lo básico, lo que nos vuelve seres humanos. Y en el hogar todos quieren algo y habría que poder negociar con todos los que quieren. Y entiendo que los niños a veces quieren cosas que les son perjudiciales. Lo digo como padre, pero no es lo mismo un no o un golpe que una explicación. Aunque el resultado al final es que el niño no se sale con la suya, porque también inevitablemente tiene que entender los límites que son buenos para él. Claro. Gracias, doctor. Tenemos más preguntas, pero si usted no tiene inconveniente, daremos solamente el uso a una más. Y si nos hace, bueno, si nos lo permite a su vez, mandarle las preguntas de los que tenemos aquí para que nos apoyara usted en su momento de su tiempo libre, poderlos responder. ¿Le parece bien, doctor? Mira, si tenemos un poquito de tiempo, o ya viene la siguiente Sí, conferencia. tenemos Pues tiempo. De hecho, es un gusto estar escuchándolo, de verdad. platiquemos si quieres en ¿Sí? vivo para que no Vale. se queden con la curiosidad o la duda. Ok, vale. Entonces, damos paso a Alondra Tinoco. ¿Cree que la violencia existe porque somos seres de creación libre? Mira, la libertad, si se destina a la creación, va generando novedades y las pone en el mundo. El problema no es la libertad ni la creación. El problema es el afán de dominio. Si mi libertad consiste en pasar por encima de los demás, no estoy ejerciendo mi libertad exactamente, sino que quiero dominar al otro, quiero que haga las cosas que yo quiero. Si mi creación se las quiero imponer, si mi punto de vista, en lugar de argumentarlo, se los pongo como amenaza de que si no creen lo que yo acabo de decir, no van a comer o los voy a meter a la cárcel o los voy a golpear, entonces las cosas cambian. Yo creo que la creación y la libertad no tienen por qué generar violencia. Lo que realmente genera violencia es el afán de imponer a los demás la libertad de uno y la creación de uno. El asunto está, pues, en el afán de poder. O sea, en otras palabras, en la no tolerancia. Ok. Gracias, doctor. Pamela Rojas nos pregunta, ¿cuál es la mayor enseñanza de paz entre nosotros? La mayor enseñanza de paz entre nosotros. Un poco se los he respondido ya. Poder tenderle la mano al que piensa exactamente distinto de nosotros, al que se comporta completamente o tiene ideas que van en contra de todo lo que creemos. Miren, si yo tuviera la verdad, si la verdad fuera asequible, valdría la pena hacer algo
por ella, por imponerla a los demás. Pero, insisto, lo que les acabo de decir hace un momento de manera muy breve, ya ni la ciencia propone la verdad. Proponen modelos nada más. Hay un conflicto de interpretaciones. Las cosas no son las cosas, son más bien la interpretación que yo tengo sobre las cosas. Y confundo el hecho con mi interpretación. En el fondo vivimos en un mundo de interpretaciones. Les pongo un ejemplo que les pueda resultar muy claro, que es además de una experiencia muy interesante que tuve. Hace muchos años fui a Uruapan a dar una plática y al final, pues como siempre sucede en estos encuentros, me invitaron a una cena y me presentaron a una señora ya muy grande, de quien dijeron que era la única dueña de un volcán. Y yo me quedé muy sorprendido. ¿Quién será dueña de un volcán? Pues es muy raro. Pues efectivamente, era la dueña del Paricutín, o por lo menos le correspondía en derecho, porque exactamente donde brotó el Paricutín, allí estaba su abuelo arando, y fue él quien descubrió que estaba el suelo lleno de brasas. Cuando era un indígena purépecha este señor, y cuando vio el suelo que salía humo y estaban los carboncillos ahí incendiados, pues pensó que se estaba saliendo el diablo. Entonces corrió a la aldea, les comunicó su impresión a los que estaban ahí, y pues el cura y muchos de ellos fueron con unas cubetas de agua bendita a echarle agua bendita al diablo para que no se saliera de la tierra. Evidentemente salió una flama terrible, salieron corriendo por más agua bendita, y Lázaro Cárdenas, que era michoacano, en ese momento ya había sido presidente de México, estaba creo que en la UNESCO o en la ONU, no me acuerdo dónde andaba, se enteró que en su tierra natal estaba surgiendo un volcán. Y entonces gestionó para que fueran a desalojar a los que estaban sentados, afincados en ese territorio. A ese territorio nunca habían llegado autobuses. Cuando los indígenas vieron los autobuses, pensaron que ya se había salido el diablo. Y como venían unos soldados todos uniformados, pensaron que los soldados eran los cómplices de los diablos, porque se dedicaban a corretearlos y los metían por la boca del diablo. Y su abuelo murió de un infarto por el susto que le dio, que lo hubieran trepado, porque imagínense, todos por las ventanillas gritando como si estuvieran siendo deglutidos. Cuando me contó esto esta mujer, a mí me dejó maravillado, pero me dejó pensando mucho tiempo. Y la pregunta que me hago todavía actualmente es, ¿en qué realidad murió el abuelo de esta señora? Murió en la realidad de no haber entendido, o vivió de acuerdo con sus entendederas, porque iba a ser devorado por el diablo. Nosotros vemos las cosas con los criterios con los que nos han educado, con los que damos por válidos, pero pasado el tiempo las cosas no son como las pensábamos. Nosotros estamos muy convencidos de que nuestro punto de vista es el bueno. Ay, hombre, qué tonto, era un camión, eran soldados. No. ¿Quién sabe cómo se ha visto esto dentro de 200 años? No podemos prever que nuestro punto de vista actual sea el mejor de los puntos de vista. Y si no, basta con asomarse a la historia para entender cómo pensaban otras personas. Todos estuvieron igual de convencidos como estamos nosotros de nuestras creencias actuales. ¿Quién nos dice que nuestro punto de vista pseudocientífico, pseudo-occidental, va a ser el correcto? A lo mejor se descubren otras maneras de captar emanaciones de lo real y no solamente los 5 sentidos que tenemos. Y resulta que lo que decía mi abuelo es cierto, que hay espantos.
La verdad, yo no creo espantos, porque a mis 5 sentidos no aparece ningún espanto. Pero yo no puedo calcular si en X número de años se invente un dispositivo que me permite ver a los muertos. Y que efectivamente aquellas cosas que ella decía, que en el rincón de su casa en Orizaba había una voz que decía, ruega por ella, y que se pasaba todo el día rezando el rosario, no tenía alguna facultad parapsicológica que le permitía escuchar esto, y yo simplemente la desprecio porque ni idea tenía de cómo eran las cosas. Nosotros tenemos una visión del mundo completamente histórica. Estamos convencidos de que así son las cosas. Miren, se los pongo con un ejemplo menos exagerado. Nosotros todavía formamos parte de una idea del amor que es el amor romántico. El amor galante, el amor que seduce. Bueno, pues no tiene nada que ver con lo que ha sido la concepción del amor en otras épocas. Nosotros, por culpa de esta idea, en nuestro vocabulario manejamos unas imágenes que son metáforas que tienen que ver con robustecer esta creencia del amor romántico. Por ejemplo, son un montón de metáforas que conciben el amor como el resultado de una guerra, como el resultado del combate. En el amor y en la guerra todo se vale, la traigo rendida a mis pies, la conquisté. No sé si se fijan en estas frases, cómo está metida una visión del amor, que es la que tenemos. A lo mejor dentro de unos años, ya que prospere, si es que prospera, el modelo del poliamor, a lo mejor cambia completamente la idea de lo que es el amor. Y mientras que el amor ahora es individualizado y heterosexual, al menos en un buen promedio, todavía es como la versión reinante, aunque ya asoman muchas cosas diferentes. ¿Quién sabe si el amor dentro de 50 años o 100 años sea el amor de entre 10 personas de distinto sexo y del mismo sexo? Y que creen lazos afectivos muy intensos y que hablen de una solidaridad grupal, así como hablamos de una solidaridad con la pareja. Nuestras maneras de ver no son más que el resultado de haber nacido en este tiempo y en este país. O no en este país, en esta localidad. Porque ni siquiera se considera lo mismo en todas las regiones de México. Y mucho menos a lo largo de la historia. Cuando pensamos en esta relatividad, nos invitamos a nosotros mismos a ser menos feroces, menos asertivos, menos convencidos. Y esto permite la tolerancia, que, insisto, es como el factor necesario para la paz. Gracias, doctor. Bueno, aquí nos quedaríamos toda la tarde platicando con usted. De verdad que son reflexiones que nos permiten pues llevar a cabo un análisis, ¿no? Pero si usted me lo permite, daríamos finalidad con una última pregunta para dar paso al siguiente. Muy bien. ¿Vale? Gracias, doctor. Abisaí Salaya nos dice, ¿la búsqueda de la paz con justicia puede provocar violencia en la sociedad? Puede y no puede. Hay un ejemplo maravilloso histórico que es el de Mahatma Gandhi. Él quería paz, quería libertad, quería independencia y no disparó ni un tiro. Las prácticas de Gandhi son muy ilustrativas porque muestran una alternativa distinta para adquirir la paz. Es una cosa que se discute mucho. Está alrededor del conflicto si el fin justifica los medios. Si el fin que yo busco es la paz con justicia, ¿qué tan justificado está
la violencia para llegar ahí. Y hay posturas muy discrepantes en torno de esto. Está, por ejemplo, una discusión sobre este tema muy interesante que se dio entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Ellos eran muy amigos, se presentó la independencia de Argelia, Albert Camus era argelino, Jean-Paul Sartre era francés. Y Jean-Paul Sartre estaba a favor de la independencia argelina y en cambio el argelino Albert Camus estaba en contra. Y todo por causa de la discusión de si el fin justifica o no los medios. Camus era completamente pacifista y Sartre, en cambio, sí justificaba la violencia. La discusión de ellos está recogida, la parte de Albert Camus, en un libro que se llama Ni víctimas ni verdugos. Todas las razones de por qué no, el fin no justifica los medios. Y las razones de Sartre están en muchos lados, pero o sea, en un libro que se llama Las situaciones, no me acuerdo cuál de los tomos, y en una obra de teatro muy bonita que se llama El Diablo y el Buen Dios, donde está el debate de obra de teatro a la que Camus le respondió con otra obra de teatro que se llama Los Justos. Es un debate muy complicado, pero Gandhi descubrió una forma que fue muy eficaz. Toda una teoría pacifista para conseguir la paz con justicia, no necesariamente a través de la violencia, que había sido la tesis predominante pues, de todas las versiones anteriores, incluido el marxismo. Para Marx, la violencia o la guerra era la partera de la historia. Hay otras posturas y me parece que el más destacado es Gandhi. Muchas gracias, doctor. De verdad, agradezco y me da gusto el haber sido yo la persona que moderó esta conferencia con usted. De verdad que me llevo bastantes reflexiones y de verdad esta parte de que la paz es como el aire y que la valoramos cuando nos hace falta, la llevo, la anoté, porque de verdad que es algo muy elemental, muy esencial. Agradezco profundamente su participación en este foro, doctor. Damos paso a la entrega de constancia. Esta va a ser a cargo de la maestra en Derecho, Yesenia Salazar Zúñiga, coordinadora general del Centro de Paz y Diálogo, la cual nos hará entrega de la constancia. Gracias, doctor. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Berito. Doctor, muchísimas gracias por tan maravillosa conferencia. La verdad es que nos deja aquí pensando en que no nos falte el aire, que no nos falte la paz y que no aceptemos la paz de la violencia, ¿no? De ahí la importancia de tener invitados tan brillantes como usted para efecto de poder reflexionar y tener esos pilares filosóficos que nos fortalezcan para que juntos podamos construirla, ¿no? Construir esa tan anhelada paz. Y pues bueno, doctor, le hacemos entrega de su constancia, le enviamos un fuerte abrazo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y le agradecemos el tiempo que nos ha regalado. Esperemos tenerlo más seguido por estos espacios. Muchísimas gracias. Y pues lo invitamos a nuestra siguiente conferencia, que es a la 1 de la tarde, que nos acompañará el doctor Héctor Zagal, con la conferencia de Concordia, Amistad Civil y Comunidad Política. Los esperamos a todos ustedes a través de Guaymex TV. Muchísimas gracias y nos vemos en un ratito. Yesenia y a todos, muchas gracias, doctor. Buena tarde y muchísimas gracias por su compañía. Al contrario, muchas gracias, doctor. Bonita tarde. Gracias. Bonita tarde.